Viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, 29 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Fayananita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logando Piña. Buenas, Roger. Muy buenos días. Vamos a ver cómo andamos hoy. Bueno, el primer tema es el viaje al Japón y Taiwán del señor presidente. Y el Japón expresa disposición para financiar proyectos y también financiará $400 millones en varios proyectos en nuestro país. Bueno, estos son los logros que trae el presidente. Cuando él nos dé toda la información, entonces podemos apreciar la incidencia de esas oportunidades de financiamiento en la economía dominicana. Tengo entendido que entre el paquete está metido la continuación del programa de Aglipo, que ya hace años que se viene desarrollando con el patrocinio financiero de Japón y que es una importante contribución a la agropecuaria dominicana. La frontera dominico-haitiana. Las Fuerzas Armadas, además de los 20.000 fusiles, recibirán 14 helicópteros de Estados Unidos. Señor Cardenal dice: lo que necesita la frontera son obras, no soldados norteamericanos. Bueno, viniendo de lo último hacia lo primero, estamos totalmente de acuerdo con su eminencia, el cardenal López Rodríguez. El cardenal, como es natural, en su posición dominicanista, siempre la mantiene. Dice aquí: afirmó ayer que de ninguna manera se justifica la colocación de soldados norteamericanos en la frontera dominico-haitiana, ya que para eso está el ejército dominicano. Expresó empero que la aclaración de las Fuerzas Armadas sobre la información que da cuenta de que 8.000 soldados serían destacados en la zona fronteriza es satisfactoria. Afirmó que los Estados Unidos tienen que defender su soberanía en su país, no en el nuestro. Si en verdad quieren hacer algo, que lo hagan por Haití del otro lado. El problema es que no quieren meterse a invertir en ese país. Entonces los nacionales haitianos arrancan para acá a no morirse de hambre en su nación de origen. Efectivamente, ese es el asunto. Por eso hemos dicho que desde el punto de vista político, Haití necesita un fideicomiso. Definitivamente. No tanto por la parte de concertación política, sino por la necesidad de supervisar los fondos que las naciones que se dicen amigas de Haití hace tiempo que se comprometieron a invertir allí y que no han llegado nunca. Ahora, yo quiero hacer una salvedad, y es la siguiente. En Haití hay un sector nacionalista haitiano, como lo hay en la República Dominicana. Y algunas de esas inversiones
esas contribuciones económicas a las que se ha comprometido el conjunto de naciones que se identificaron como amigas de Haití, tienen ciertos condicionamientos que no han sido aceptados por el sector nacionalista haitiano. Y nosotros creemos que eso está muy bien que lo haga. No tenemos detalles, pero sabemos que se ha dado esa situación. Desde luego las cosas no pueden llegar al extremo en que se llegó con el proyecto de los parques industriales con inversión dominicana, pero en el suelo haitiano. Porque ese sector protestó diciendo que eso lastimaba a la soberanía haitiana. Bueno, pero si la inversión norteamericana en los parques industriales de zona franca, en el seno mismo del territorio haitiano, en Port-au-Prince y en otras partes, no lastimaba la soberanía haitiana, ¿por qué la dominicana le va a lastimar su soberanía? Nosotros lo que estamos es creando allí las condiciones para que no vengan. Y lo menos que puede hacer la República Dominicana es contribuir a que esa nación salga de la postración en que se encuentra, porque ya hemos dicho que lo que pudo ser la colonia más rica de Francia en América, no es verdad que puede ser condenada como inviable. Ahí lo que se necesita es un rumbo. Aquella nación no tiene rumbo, y el que ha tenido es precisamente para despojar una riqueza que está allí, como por ejemplo la riqueza minera, que hemos sabido de situaciones de mucha tensión con relación a los recursos mineros. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que solidarizarnos con las expresiones del cardenal y decir que nosotros no podemos permitir que nos traigan ese contingente, ni de los 900 y mucho menos los 8.000. El problema son las expresiones del presidente desde allá, desmintiendo a todo el mundo, incluyendo al propio embajador norteamericano, que dijo que eso no era así. Entonces nosotros hemos expresado acá la esperanza de que eso se trate de una de esas expresiones que hace el presidente con mucha frecuencia, donde se refiere a asuntos de los cuales no está bien enterado y además lo hace con mucha ligereza. Y ojalá que sea eso y no otra cosa, porque él dijo en una frasecita preocupante, y hay mucho más, ¿no? Algo así, ¿no fue? Agregó eso, hizo esa adición. Pero yo quisiera también, si usted me lo permite, arquitecto, hacer una puntualización más que una aclaración sobre la utilización del término inviable que hice en mi intervención de ayer con respecto al tema de Haití. La inviabilidad a que yo me refiero, en particular yo, no sé los otros, es a la inviabilidad de autogestión por los propios haitianos en este momento y quizás por mucho tiempo, sin que haya la intervención de un fideicomiso de otras naciones que lo ayuden a levantarse. Entonces aquí dice que eso es verdad, pero todavía las cosas concretas no están determinadas y eso llegará a su debido tiempo. También agregó, también dijo por aquí, sí, todo eso es verdad y más que eso. Sí, pues. Nosotros estamos tratando ese tema, porque no lo vamos a tratar cuando regresemos, pero lo que eso... La CIA ha afirmado que el mensaje de Osama Bin Laden difundido por la televisión catarí Al Jazeera es auténtico, lo que demuestra... El dólar eleva entre 7 y 15% el precio de los vehículos, de los carros. Bueno, sí, esta es la información, pero ojalá se limitara todo a que subieran los automóviles. Bueno. Está subiendo absolutamente todo. ¿Por qué? Bueno, porque el alza del dólar incide no solamente en el producto terminado que viene de fuera, que incluye las medicinas. Entonces se le está encareciendo las medicinas al pueblo dominicano con eso. Claro que tenemos industria farmacéutica, pero también esa misma industria necesita insumos que también son importados, entonces se le encarecen los insumos.
Entonces igual pasa con los alimentos. Los alimentos terminados que vienen, pues se encarecen. Pero también el propio proceso de producción nacional necesita insumos, en todos sentidos, que se han encarecido en la medida en que se devalúa la moneda. Hay que buscar más pesos para comprar los mismos dólares. Entonces, ese es el problema de la falta de una política económica en la nación, pero una política que no responda al apetito de los que nos explotan, sino que responda a las necesidades del pueblo dominicano. Ya de modelo neoliberal sobra. Temas nacionales, la crisis eléctrica. El gobierno no teme ir a un arbitraje con Cogentrix. Las autoridades mantendrán la generadora apagada hasta que renegocien el convenio. Muy bien. CIE somete a EDESUR y CDE negocia con Cogentrix. La superintendencia presenta cargos contra EDESUR. La acusa de facturar más de lo normal a los consumidores. La AES teme por politización del tema de la energía en el año que viene, que se aproxima aceleradamente, porque es un año preelectoral. Temen por eso. CDE propone a Cogentrix reconvertir sus plantas de gas a gas de fuel oil a gas natural. La Comisión de Energía del Senado acoge penalizar a las EDES, de este, de sur y de norte. Los usuarios podrán someter a la justicia a los ejecutivos de las EDES que abusen con las tarifas. Bueno, aguanta. Qué bueno está eso. Esa es una modalidad que sigue la nueva ley norteamericana. Es decir, los ejecutivos tienen que responder de las empresas, de las cosas que hacen las empresas de las cuales ellos son ejecutivos, porque para eso son ejecutivos. Entonces, aquí nos está haciendo falta mucho en el andamiaje jurídico de la nación para que haya realmente una protección debida del derecho de los ciudadanos a que se les den los servicios al precio justo y en una forma idónea, porque hay que decir que no solamente ha habido fallas desde el punto de vista de la facturación o de la forma en que se ha diseñado el mecanismo de indexación, que hay que decir también que buena parte de todo eso se hizo en momentos en que el titular de ese departamento, que es el licenciado Julio Cross, se encontraba fuera del país, agobiado con la situación de salud de su esposa, que finalmente falleció. Y estando él fuera, se reunieron los sustitutos, suplentes que estaban ahí con las partes interesadas y ahí negociaron. Cuando él vino a regresar ya estaba todo prácticamente condonado o aprobado. La situación entonces es que nosotros tenemos un mecanismo de fijación que ahora tiene la cachaza. Uno de los representantes de las empresas, de salir a decir que los responsables del alto precio de los combustibles, de la electricidad, es la superintendencia, ¿verdad? Y también las generadoras. Eso lo dice uno de las... Una distribuidora. Exacto, el representante de Unión Fenosa. Yo soy el angelito. Nosotros servimos la electricidad al precio que nos obligan, y además la fórmula que aplican. Que están haciendo esta gente, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa es una actitud que podría tener una lógica si no fuera que las distribuidoras están haciendo lo suyo también. ¿Y de qué las forma? distribuidoras están dando apagones financieros, lo están encubriendo de reparaciones, de mantenimiento y de una serie de cosas. Entonces todo eso está en banda, como habíamos explicado ayer, porque está faltando en el sistema que fue desarticulado la necesaria coordinación. Es decir, la coordinación que tenía que existir de manera natural en una sola institución que se llamaba Corporación Dominicana de Electricidad, al desmantelar todas sus partes,
Entonces no se ocuparon de mantener bajo el control del Estado la coordinación de las partes. Que ahora resulta que las distribuidoras y las generadoras, que son de intereses económicos diferentes, se disputan, se retrasan sus pagos, por ejemplo, los que tienen que hacer las distribuidoras a las generadoras. Y las generadoras entonces apagan las plantas, y entonces dicen las distribuidoras que la culpa es de la generadora. Todo eso es una anarquía sembrada por la decisión tomada en el proceso de capitalización por el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, ahora tenemos una situación con Cogentrix. Dicho sea de paso, dice hoy el secretario de Finanzas, el gobierno no teme ir a un arbitraje con Cogentrix. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos todavía en qué quedó el arbitraje de la demanda que nos hizo Smith Enron por una situación semejante a esta. Es decir, nosotros no podemos pagarle a usted si usted está apagado. Ah, no, usted tiene que pagarme mi capacidad instalada, la que ellos dicen que tenían instalada, que nunca la han podido cubrir a la hora de generar. Yo creo que eso es un arbitraje, se cae. No, lo que pasa es que la información que tenemos de cómo se desenvolvió ese arbitraje del Smith Enron se le ha mantenido oculta a la nación, como no se le ha dicho nunca cómo fue que quedó la negociación que se hizo para que no llegar a un tribunal, es decir, a una litis en un tribunal. Y eso se selló y se dio por terminado bajo un halo de misterio. Entonces, con las cosas del interés público no puede haber misterio. Entonces yo de verdad que no me siento confiado en los señores que pueden ir a representar a la República Dominicana en ese arbitraje. Eso es lo peligroso. Como no me he sentido confiado en la representación que ellos hacen de nosotros cuando se sientan ahí a establecer los mecanismos con los cuales se fija el precio de la electricidad. Ahora déjeme decirle, cuando un cliente se queja, se puede quejar por varias cosas. Se queja porque le están facturando, que es la medida de la cantidad de energía que supuestamente ha consumido. Y también se puede quejar por el costo del kilovatio hora que se le está cobrando. Ahora hay otro factor que es el que ha determinado que la Superintendencia de Electricidad le establezca una sanción a las empresas, sobre todo en el norte, del sur, o en el sur en particular. Y es que el periodo de facturación excede el que está fijado en el reglamento. No pueden nunca tomar un periodo mayor de 31 días. Puede ser menor, pero no puede ser mayor. Creo que es 31 días y un mínimo de 27, algo así. Bueno, a mí me llegó por 34. Bueno, puedes reclamar. Y así están la mayor parte de las facturaciones de este mes. Y por eso la superintendencia le ha puesto una sanción, porque se saltaron el reglamento. Quiere decir que ellos creen que ellos están aquí como chivos sin ley. Ellos no tienen que acatar nada aquí en la República Dominicana, porque obviamente la conducta de algunos funcionarios, primero del gobierno pasado y también de este gobierno, les da a entender que ellos están por encima del bien y del mal. Aquí los intereses de ellos, esa es la ley de los dominicanos. Desgraciadamente, muchas de las cosas que se ha hecho en este gobierno, incluyendo la creación de esa policía, le pueden dar a ellos la idea muy clara de que eso es así, de que ellos están aquí, además están refrendados por el compromiso que hizo públicamente la nueva embajadora española, que dijo que su misión aquí era defender a los inversionistas españoles. Entonces ellos están equivocados, están equivocados. Y esta es una situación que ojalá que vaya un arbitraje, pero que también vaya bien representado el país. De acuerdo con los términos de la ley, según las expresiones del propio superintendente, arquitecto, usted podrá cobrar la diferencia de los 31 a los 34, el cargo que se le ha hecho por esos días adicionales que no permite el reglamento,
multiplicado por 10. Así es que... Sí, pero además en el Congreso se está batiendo ahora mismo otra además de eso. unas enmiendas a la ley de electricidad para ponerle prisión a las fallas o incumplimientos de parte de las empresas eléctricas. Y yo digo que todo lo que sea seguir el modelo de la nueva legislación norteamericana, a nosotros nos viene bien. Y como ellos están apretando la clavija allá, nosotros tenemos que apretarla aquí también. Todo que bienvenido a las iniciativas congresionales que vayan en esa dirección. Claro que les falta tomar en cuenta varias cosas. Porque, por ejemplo, debe ser un factor agravante de la penalidad que la interrupción del servicio eléctrico conlleve la interrupción del servicio de agua. Sea que afecte al bombeo de toda una comunidad, como que afecte particularmente la instalación de un edificio, porque no se pueda bombear agua porque no hay electricidad. Y no hay electricidad porque a la empresa no le dio la gana de suspender el servicio. Y otro aspecto que quería decir también es que las deficiencias técnicas que se notaban cuando la Corporación Dominicana de Electricidad tenía a su cargo el Sistema Eléctrico Nacional, esas deficiencias no han sido corregidas. Que era uno de los principales objetivos de la privatización. Exactamente. Es decir, que ahora nosotros vemos las mismas carencias también. Sí, sí. Por ejemplo, las instalaciones soterradas, que quiere decir las que están enterradas en el suelo para que no haya cables colgando en el aire, tienen un equipo humano. Así estaba antes la Corporación Dominicana de Electricidad y así está ahora, a menos que en los últimos días lo hayan cambiado. Pero nosotros que vivimos en el condominio del Embajador, que tiene problemas de instalación soterrada, cada vez que hay una avería, es una tarea lograr que vayan, porque hay un solo equipo, por lo menos hasta la última vez, había un solo equipo capaz de manejar los problemas de las instalaciones soterradas. Eso no se ha cambiado para nada. Y por el tiempo que le toma arreglar cualquier problema, por ejemplo, la otra mañana, hace 3 días, nos dijeron que no, un fusible. Y se pasaron desde las 9 de la mañana hasta las 1:15 de la tarde, y 1:15, por cambiar un fusible. O sea, disparó un cutao. Habría que descalificarlos por incapaz. Así es. ¿Verdad? Pero ellos son tan incapaces que magnifican su incapacidad con respecto a las cobranzas. Eso lo estamos viviendo aquí en este país. Ellos vinieron y otra vez, una de las propuestas que hicieron era que la ineptitud de la corporación, la vieja Corporación Dominicana de Electricidad en las cobranzas era y lo es, desde luego, hasta cierto punto, uno de los aspectos que había que atender de inmediato y que ellos lo iban a solucionar en muy corto plazo. Ya llevamos casi 4 años en esto. Peor. Pero entonces la cobranza ellos la están utilizando como un arma de chantaje y de pretexto para que el gobierno le ceda todo lo que ellos exigen. Es peor. La Unión Fenosa vino aquí como asesora de la CDE, a la cual se le pagó, creo que durante 4 años, 25 millones de dólares, precisamente para ayudar a la CDE a mejorar la cobranza. Y la acusación que le hizo Radamés Segura a Unión Fenosa de malversación de esos fondos fue precisamente porque no cumplieron el cometido para el cual fueron contratados. Ahora, ¿quién los trajo? ¿Y para qué los metieron ahí adentro? ¿Qué hacían mientras tanto? Estaban familiarizándose con la institución para darle el zarpazo. Para eso era que estaban. Pero observen una cosa, se pasan 4 años, o lo que fuera, absorbiendo información y familiarizándose con las situaciones y los problemas y todo, colocándose en una situación de ventaja con respecto a los otros interesados que concurrieron a la licitación cuando se abrió. Pero eso solo debió ser suficiente, causa eficiente para haber descalificado a Unión Fenosa como participante en la licitación. Claro, porque estaba en ventaja con respecto a los demás. Pero el señor Antonio Isacón se hizo el tonto con eso y los calificó primero pasando por encima de esa situación de ventaja, pero además pasó por encima
de la denuncia que le hizo Radamés Seguro. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que ninguna empresa o entidad que tuviera acusaciones o problemas de corrupción, y una malversación es un problema de corrupción, podía calificar. También se saltó ese impedimento que le hacía la ley a la participación de Niños Fenosa. ¿Cuál era el empeño? Yo le voy a decir cuál era el empeño, que todo eso fue un teatro. Eso estaba ya pactado y convenido, y esta parte para ti, esta parte para fulano, esta parte para Prensejo. Entonces, después que hicieron ese acuerdo, entonces lo disfrazaron de una licitación. Pero bueno, esas son de las cosas que este gobierno tiene que investigar. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bien, aquí tenemos la declaración del señor Mario López, donde él dice que los responsables del alto costo de la energía son las empresas generadoras y la Superintendencia de Electricidad. Pero yo le quiero decir lo siguiente: esa fórmula para determinar el precio de la electricidad, indudablemente que tiene que ser revisada, y es verdad que está alimentada, por un lado, los intereses de la generadora, y por otro lado, de la complicidad de funcionarios que todavía están ahí en la Superintendencia de Electricidad, y no estoy hablando del superintendente Julio Cross. Pero lo que no se puede quitarle arriba el señor Mario López es que todos esos contadores que instaló en toda la jurisdicción desde norte de sur violan la ley dominicana. Lo que no se puede quitar es el de arriba o la empresa, y ahora los dos, porque él va a ser responsable de todo lo que la empresa está haciendo, es que no hay forma de que le baje a uno la lectura. Mire, yo cambié todos los bombillos de mi casa por bombillos de bajo consumo. Eso no lo premian, arquitecto. Hemos venido apagando la nevera de medianoche más o menos, o las 11, hasta las 6 de la mañana. Y hemos estado controlando el tiempo de uso del calentador eléctrico. ¿Ustedes creen que bajó la energía medida? No. Subió. Con apagones además. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que no es verdad que están midiendo lo que uno está consumiendo. Están expoliándonos. Y no tenemos defensa de nadie, porque lo que tenemos es una policía que nos va a perseguir a nosotros. A nosotros. Bueno, yo le quiero decir al señor Mario López que él no se va a poder quitarle arriba la responsabilidad de esa violación a la ley dominicana. Y además, cuando se lleven varios casos, porque ya hay varias personas que están instalando sus contadores testigos, es decir, un contador gemelo, pero suyo, que debe estar calibrado y precitado por Ligenor para que no lo puedan protestar, pero puesto adentro, chequeando lo que el contador de ellos está midiendo afuera. Cuando hay una diferencia, entonces usted llama a la superintendencia y le dice, mire la diferencia que hay aquí. Y entonces usted le pone una demanda a esta gente, a ver si no se van a ir por vía de demanda. ¿Verdad? A pesar de que tienen tanta resistencia, sí, son que capaces, con todo el dinero que estaban perdiendo, ¿verdad? Ellos dijeron que se iban a quedar 40 años aquí. Entre comillas. ¿Verdad? Todo el dinero perdiendo entre comillas. Sí, perdiendo entre comillas. 12 civiles y 3 policías heridos en protestas en San Francisco de Macorís. O sea que fíjense relacionado cómo, con ayer le estábamos leyendo las situaciones en San Juan de la Maguana, en varios sitios del interior del país. Y aquí sale una crónica donde dice que incluso hay 3 policías heridos. Hay una jipeta a la cual se le produjeron varias perforaciones. Mírala aquí. Porque es que ese es el problema, es que hay muchas armas regadas en este país. Miren esa jipeta. En esa jipeta fueron heridos miembros de la Policía Nacional.
Según tengo entendido, Entonces, arquitecto, uno de los renglones de importación de Haití es ese. ¿cuál? Armas. Sí. Sí. Oh, pues yo no puedo olvidar el caso de un chofer de camión o de patana que fue parado ahí en la cumbre. No sé por qué razón, pero la patrulla que estaba ahí lo detuvo y entonces inspeccionó el camión y encontró una pistola que tenía permiso del chofer, pero encontró una ametralladora que no tenía permiso. Y Sin cuando permiso. le preguntaron, ¿y esa ametralladora? Dice, bueno, hay un haitiano que está ahí atrás, con un saco, vendiendo armas en la autopista Duarte. De eso hace como unos 3 años. Sí, yo recuerdo. Pero no lo puedo olvidar. ¿Por qué fue eso? Bueno, probablemente algún soldado haitiano de los que desmovilizaron y se fue con las armas que pudo. Y cruzó de este lado y las vendió de este lado. En una paca de ropa. Y digo, esto es ropa lo que llevo. Ropa. Y también el señor secretario técnico afirma que Collentry tiene derecho a someter a la República Dominicana. Estamos de acuerdo. Yo no sé por qué él tiene que reafirmarle a Reafirmar Cogentrix el derecho que tiene. Lo que tiene él que hacer es reafirmarle al Estado Dominicano el derecho que tiene de no dejarse engañar de Cogentrix, ¿verdad? Pero estos son de estas declaraciones que se hacen para ser simpático al otro lado. Dice aquí, el secretario técnico de la presidencia afirmó este jueves que la empresa Cogentrix tiene todo el derecho a recurrir a un tribunal internacional si estima que sus intereses han sido lesionados, al tiempo que reveló que la solución definitiva al problema con esta empresa está muy avanzada. Y el licenciado Rafael Calderón dijo que las negociaciones con la Cogentrix pueden terminar con las dificultades que hay con ellos en los próximos días o en las próximas semanas. Bueno, pero yo quiero decirles que averigüen bien con quién es que están negociando, porque Cogentrix la compró una empresa que se llama Aquila Inc. Y si no, que lo busquen en el internet, como lo hice yo. Entonces, ¿con quién es que usted está negociando? Con Cogentrix. Bueno, Cogentrix es la dueña de la planta de San Pedro de Macorís, la planta eléctrica de San Pedro de Macorís, creo que se llama. Perfecto. Esa es una entidad jurídica que tiene un dueño que era Cogentrix. Era Cogentrix, sí. Pero ahora ya no es Cogentrix. Entonces, si ellos están negociando, no es con Cogentrix. ¿Cómo es que está bien? Es la parte que me extraña. Bueno. Entonces, ahí ese muerto está vivo. Cogentrix está vivo. Y vendió. Y se está negociando con Cogentrix. Que pongan sus cosas muy claras, para que después no se creen. Un tema relacionado con esto, con el que estamos tratando, nos adentramos ahora, la corrupción. Sí. El caso Goico, se rumora renuncia de don Virgilio Bello Rosa. La renuncia de Bello Rosa. El presidente está tratando de enfriar a Bello Rosa, que renunció. Bueno, esa es la versión que trae el Diario Libre, que recuerden que es la editora de las revistas Rumbo. Aquí en la parte posterior está la renuncia de Bello Rosa, que ellos lo afirman. Queremos decir lo siguiente, nosotros le hemos estado exigiendo a Virgilio Bello Rosa que renuncie desde este programa. Porque sencillamente no es tolerable la situación en que él está y que él se quede callado ahí aguantando que un subalterno actúe como está actuando el fiscal del Distrito Nacional, con la anuencia del presidente de la República, porque es obvio que ese fiscal obedece las instrucciones que le llegan del Palacio, pero no obedece las instrucciones de su superior, que es el Procurador General de la República. Entonces dice aquí, esta crónica, Virgilio Bello Rosa es uno de los funcionarios más competentes, con más sentido del deber y más don de gente que tiene esta administración, a pesar de ser un cuadro político. Y por ahí dice muchas cosas bonitas de Virgilio Bello. Bueno, yo no puedo decir lo contrario. Lo único que yo le tengo que reclamar a Virgilio Bello Rosa es que cuando fuimos allá a pedirle la fuerza pública para oponernos a la violación de la ley en la colocación de esos contadores que están diseminados en todo el territorio nacional violando la ley dominicana, él no nos dio la fuerza pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que él debe actuar con esa responsabilidad. Me le conocen mi jerarquía. Imagínense que ese señor
apeló, y ayer preguntábamos, y él puede apelar la sentencia de una juez que está mandando el expediente a un juez de instrucción, y lo va a hacer también sin atender la posición de su superior jerárquico. Entonces eso lo que quiere decir es que esa es una especie de república aparte. Sí, un archivo sin ley. Entonces, si eso es así, Virgilio Bello Rosa no hace nada con estar sentado en esa posición. Enviarán el expediente del caso de fraude a Corte de Santo Domingo. Bueno, esa es la Corte de Apelación, Sí, de apelación. y ahí se conocerá y se dictaminará. Vamos a esperar que quienes están a cargo de esa responsabilidad estén conscientes de que la justicia dominicana está ahora mismo en la picota. O sea, no hay quien cree en la justicia dominicana, con muchísima razón. De modo que depende de la actuación de los jueces, el ganarse el respeto y la consideración de los ciudadanos dominicanos. En este momento no nos sentimos en nada garantizados, ni con la justicia dominicana ni con la Policía Nacional, que son los dos factores de orden público y del clima social. Y ahora nos trasladamos al tema de la Junta Central Electoral. Los senadores del PRD dudan que el Senado apruebe la modificación a la Junta Central. A la Ese ley de la Junta titular Central era de Electoral. ayer tarde, pero ya hoy en la mañana aparece otro que dice que no lo van a hacer. Varios de ellos se han pronunciado. Dicen que van a variar eso. Mira, aquí está en el listín diario. Dice que los senadores planean variar modificación a la ley electoral. O sea, estos son los senadores del PRD, una parte de ellos por lo menos. Bueno, yo no sé en qué va a quedar eso. Eso está tan caótico como el propio PRD, que ya produjo un desprendimiento que se llamó el PPH en la campaña, y sí ha seguido siendo PPH y se ha convertido en un partido dentro del partido. Vamos a pasar entonces A los temas internacionales. Estados Unidos y el hemisferio occidental. Canadá. La medida antiterrorista del cierre de fronteras. El secretario Colin Powell negocia con Canadá la exigencia de pasaportes para entrar a Estados Unidos. No sé si ustedes saben que los ciudadanos canadienses y norteamericanos entraban de un lado a otro sin exigencia de pasaportes. Bueno, los esa es una americanos situación iban allá que y venían a ahora Canadá. se deriva del temor que persiste en los Estados Unidos sobre actos de terrorismo, que ellos temen que le pueda entrar por la frontera canadiense o por la mexicana. Entonces, por la mexicana pues no tenían que hacer nada nuevo, porque después que firmaron el Tratado de Libre Comercio, esa no así, creo que es la frontera más cerrada del mundo, esa, la de México con Estados Unidos. Pero la de Canadá hacia el norte, y se suponía que los tres estaban a la par, ¿no? O sea, Tratado de Libre Comercio, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México. Pero Canadá tenía siempre la ventaja de poder entrar libremente a Estados Unidos y viceversa. Ahora están restringiendo eso, porque temen que pueda venir algún acto de terrorismo desde el suelo canadiense en forma de armas nucleares portátiles, cosas por el estilo. Eso va a tener mucha repercusión en las relaciones de Canadá y los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque se suponía que un tratado de libre comercio iba a integrar, y lo que está ahora mismo es viéndose que cada día se segregan las partes, se alejan las partes. Y iba a integrar no solo en lo comercial, sino en todos los demás aspectos también. Sí, pero que en esa libre circulación de los ciudadanos sí En había intercambio ya, y eso creo que existía desde antes del Tratado de Libre Comercio. Sí, mucho, claro, De toda modo la vida. que, como decía la introducción del análisis de la Brookings Institution de Washington sobre el Tratado de Libre Comercio, el tratado no vino a traer nada nuevo, vino a refrendar algo que ya existía, tanto con México como con Canadá. Y entonces ahora se va a destruir esa facilidad que tenían las dos naciones, o los ciudadanos de una nación y otra, de moverse libremente a través de esa frontera. Eso no va a contribuir a nada bueno, que ya las relaciones están bastante tirantes, al punto de que hubo un incidente con las expresiones de una
funcionaria de comunicaciones del gobierno de Canadá, que insultó al presidente Bush. Pero tenemos otro punto, y es que la inversión extranjera en Canadá, dice el New York Times en un artículo del señor Bernard Simon, dice, abrirá Canadá sus fronteras a los inversionistas, que tanto insisten en todos los países desarrollados. Eso es un detalle interesante. Que le abran su frontera a todos los inversionistas. Miren este titular, está en inglés. Y dice, abrirá Canadá su frontera a los inversionistas. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que la tiene cerrada. Claro, para empezar. Para comenzar, en algunos aspectos, ¿no? Y hay una declaración aquí del ministro de Industria de Canadá, dice que el gobierno pasaría revista o revisaría los límites que tiene el país en cuanto a la propiedad extranjera de compañías de comunicaciones. Entonces quiere decir que para preservar precisamente su identidad, el Canadá restringe las inversiones extranjeras en las comunicaciones. Está bajo presión para que abra eso. Pero eso era precisamente lo que tenía la ley 861 de inversión extranjera en la República Dominicana. Le prohibía a los extranjeros la propiedad de los medios de comunicación. Pero entonces nosotros, así como quitamos, al derogar esa ley, la restricción de salida de capitales, la repatriación, también le permitimos entrar en una serie de áreas estratégicas de la economía dominicana. ¿Qué es lo que no quiere Canadá? Entonces Canadá está arrastrando los pies, ¿no? Es una declaración diplomática que vamos a ver, qué sé yo, pero no está en eso. Y probablemente, y vamos a buscar más sobre ese aspecto, que tenga otros renglones de su economía también cerrados a la inversión extranjera. Pero a nosotros nos dicen lo contrario. Y nos imponen lo contrario. Claro, o si no viene el Banco Mundial con una chupeta y dice... Si tú quitas las restricciones que tú tienes, te vamos a dar tantos millones de dólares para que los disfruten unos funcionarios, ¿verdad? Que van a implementar las reformas y ya ustedes saben dónde va a pagar el dinero. Entonces, y eso, con respecto al escenario político. Por eso decimos que la corrupción nos viene de fuera. No es que no seamos rápidos para aprender, nosotros somos muy inteligentes y aprendemos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. El escenario político. Bueno, hay una visión preocupante para Washington de lo que está pasando en América Latina. Pero también me mandó la visión preocupante por lo del ascenso al poder de Lula, más las elecciones que acaba de ganar Gutiérrez, ¿verdad? Más la situación de Chávez, a quien le han puesto el agua caliente, precisamente. Y no termina de sancochar. Y fue precisamente Otto Reich, ese que acaban de sacar, el que se ocupó de poner difíciles las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Pero ahora me llegó, precisamente me envió el amigo Rafael Flores anoche en el internet, un trabajo en donde se pone en manifiesto la preocupación de los sectores sociales del Ecuador. Mire como dice ese titular. Ecuador, el coronel dio un giro a la derecha o nunca estuvo en la izquierda. Él ha dado una serie de declaraciones, invitando incluso a la inversión extranjera, que ya ustedes saben de dónde viene. Y ha hablado de privatización y una serie de cosas que no estaban en su lenguaje anterior. Eso ha preocupado a todos los sectores populares representados y organizados de la sociedad ecuatoriana. Que lo apoyaron. Entonces le están estableciendo una línea, le van a decir, si pasa de aquí, vamos a tener problemas, ¿no? Esto es una desgracia, porque mientras se acostumbre a hacer política de esta manera, diciendo una cosa primero para luego parar en otra, la democracia latinoamericana no va a parar en nada bueno. Y el mismo caso de Lula. Bueno, y Lula se equivoca. Sí, claro, indudablemente que le van a poner
las peras a cuarta. No, el pueblo. El pueblo, le van a poner las peras a cuarta. Pero los dos siguientes titulares con respecto a Gutiérrez señalan algunos puntos interesantes. Y que Gutiérrez promete hacer el país más honesto. Bueno, eso es importante y ojalá sea verdad. Y ojalá lo haga. No, ojalá sea verdad, porque también lo está diciendo. Falta ver si lo hace. Sí lo hace. Y también dice Gutiérrez, bueno, esto no lo dice Gutiérrez, los hechos. Esta es la apreciación de un analista. Correcto, de que derrotó a la tradición de los partidos. Y ese es un hecho que se está manifestando en muchos y continuará manifestándose, aspiramos nosotros, ha de continuar manifestándose en muchos países de América Latina. Pero ojalá que culmine con Aquí. resultados positivos. Bueno, Porque el hecho de cambiar por cambiar nada más, eso no le trae ningún provecho ni ninguna satisfacción a nadie. Dice la campaña contra Arabia Saudita. No. México no quiere el ALCA, tampoco el TLC. bueno, eso es muy interesante. ¿Y cómo fue eso? Resulta que ahora Yo no había visto. la posición de México con relación a todos estos esquemas de integración va tan lejos que no solamente está cuestionando el proyecto de ALCA, sino que está cuestionando el TLC al cual pertenece Sí, junto con con Canadá, Estados Unidos y Canadá, con muchísima razón. Ya habíamos dicho que no hay una frontera más cerrada que la de México con Estados Unidos, y se cerró más después del Tratado de Libre Comercio. Y la fiscalización que se hace de esa frontera es muy estricta, sumamente estricta de parte de Estados Unidos. Y ahora se ha cogido el pretexto del 11 de septiembre para reafirmar más Todavía más. esa situación. Así es que Vamos a la campaña. la campaña contra Arabia Saudita en Estados Unidos. ¿Por qué? Dice, informe sobre atentados del 11 de septiembre. Sí. Dice que los vínculos con Arabia Saudita no se examinaron. Es decir, que ahora es que lo estamos examinando de Arabia Saudita. Vamos a ver. Pero están acusando de eso Sí. a los servicios de inteligencia, y además dicen que el gobierno de Bush ha arrastrado los pies porque no ha querido pelear con Arabia Saudita. Bueno, ¿y por qué quieren que pelee con Arabia Saudita? Bueno. ¿Eh? ¿Y qué intereses están empujando ese pleito? Ahí está encabezando eso el señor Joseph Lieberman, Ajá. senador demócrata, miembro del Council on Foreign Relations. Pero déjeme decir lo Ex siguiente. candidato a la vicepresidencia de la República. Ajá. Mire, primero se acusó a Arabia Saudita de financiar a los terroristas del 11 de septiembre, porque había sauditas en los aviones. Pero hay que recordar que Osama Bin Laden era ciudadano saudita, y el reino saudita le despojó de su nacionalidad a Osama Bin Laden. Segundo, se filtró a la prensa la invitación a un analista de Rand Corporation para dictar una charla en el Pentágono, quien solicitó que Saudi Arabia fuera declarada enemiga de Estados Unidos, sus inversiones incautadas y sus pozos petrolíferos tomados por la fuerza militar norteamericana. Tercero, los medios televisivos sacaron a relucir casos de matrimonios de saudíes con norteamericanas divorciados y en conflictos sobre la tutela de los hijos, como sucede con la mayoría de los matrimonios asunto privado norteamericanos cuando se divorcian. Pero estaban acusando entonces a Arabia Saudita de secuestrar a norteamericanos, porque dicen los hijos son norteamericanos. Los saudíes dicen no, son sauditas. Le están dando un tinte político a un asunto No, eso privado. están buscando. Sí. Pretexto. Después acusan a la Casa Real de Arabia Saudita de apoyar el terrorismo por los fondos de ayuda a saudíes residentes en Estados Unidos, aportados por la esposa del embajador saudí, que es princesa de la familia real. Ahora, el trasfondo de ese ajedrez político, además del propósito de controlar el petróleo, no se le perdona a Arabia Saudita haber desarmado el plan de guerra contra Irak, que iría también contra ella. Claro, a corto plazo. Convenciendo a Saddam Hussein a aceptar la inspección de la ONU acompañada de una contraofensiva publicitaria de su imagen en los medios de Estados Unidos. Fue Arabia Saudita la que manejó esa situación. Inundó el mercado europeo de petróleo saudita en prevención de la guerra, controlando el precio mundial del petróleo y anulando asimismo la maniobra de la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, para desplazar del mercado al petróleo árabe en una situación de guerra. Y finalmente, dice mantener, como lo mantiene, el mayor flujo de petróleo importado hacia Estados Unidos, que depende en gran medida de ese petróleo para satisfacer sus necesidades.
Por eso andan detrás de Arabia Saudita. Pero yo quiero decirles que si de alguna manera hacen que suba el precio del petróleo, eso no solamente va a desquiciar la economía del mundo, sino que va a comenzar por la economía de los Estados Unidos de América. Se nos acabó el tiempo por este día y por esta semana. Volveremos la semana entrante, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallá Nanita. Y Roger Obando. Hasta luego.